La continua evolución de la información requiere un replanteamiento continuo de las técnicas de seguridad que se aplican para protegerla. Dicha responsabilidad encara los crecientes retos que presentan los nuevos paradigmas tecnológicos como virtualización, redes de comunicaciones, gran cantidad de recursos de cómputo, comunicaciones inalámbricas y dispositivos móviles, por dar algunos ejemplos. La proliferación de sistemas que se conectan a Internet para crear, procesar, almacenar y transmitir información implica, además de tomar medidas de seguridad serias y concretas, forjar una cultura en torno a la seguridad de la información. En países como el nuestro, no es una práctica bien definida. El hecho de que una falla en la protección de la información pueda tener graves consecuencias e incluso pueda paralizar una nación, ya no son solo teorías de la ciencia ficción. Actualmente es un hecho que los servicios de seguridad de la información deben garantizarse de manera efectiva y continua. Ha habido analistas de la seguridad que han entendido su importancia desde hace siglos. Eneas el Táctico de Grecia descubrió en uno de los primeros libros de la ciencia militar un sistema de criptografía. Los espartanos usaron la criptografía militar a principios del siglo V a.C. Después, Julio César cuenta en sus guerras gálicas que usaba mensajes cifrados, y Suetonius, un historiador griego, indicó que mensajes secretos eran rutinariamente intercambiados por los césares. La historia militar entre las guerras gálicas y las guerras mundiales señalan cientos de ejemplos del uso de la criptografía, y muchos casos que ilustran el poder del criptoanálisis para resolver batallas, crisis y, por supuesto, sobre todo, guerras. En la historia de la Segunda Guerra Mundial se ha dejado cada vez más claro que las fallas de seguridad de los poderes del eje y el éxito del criptoanálisis de los aliados brindaron una arrolladora ventaja y contribuyeron significativamente, aunque no decisivamente, a su desenlace. Los primeros códigos generados por la máquina alemana Enigma fueron rotos por los polacos en 1930. Los británicos y americanos lograron romper después versiones más complejas durante la Segunda Guerra Mundial. Las versiones cada vez más complejas de Enigma causaron considerable angustia a las fuerzas aliadas antes de que finalmente fueran descubiertas. En la historia de la seguridad de la información, métodos tan interesantes como la estenografía, que intenta el ocultamiento de mensajes o objetos en otros mensajes o objetos, han sido de gran utilidad para proteger la información. Por ejemplo, en esta imagen de un árbol tiene una estenográficamente hablando imagen oculta. La imagen oculta es revelada removiendo los 2 bits menos significativos de cada componente de color y una subsecuente normalización. Así podemos ver la imagen oculta, que es un gato. En la historia de la seguridad de las tecnologías de la información ha habido casos muy renombrados. Uno de ellos es el gusano Morris, o gusano de Internet, en 1988, cuando Robert Tappan Morris, un estudiante de la Universidad de Cornell, que ejecutó un programa, según él, con el fin de calcular el tamaño de Internet, en realidad explotaba vulnerabilidades conocidas en equipos de cómputo conectados a Internet que tenían el sistema operativo Unix, y que además adivinaba contraseñas para irrumpir en dichos sistemas, de manera que el gusano se copiaba a sí mismo y se ejecutaba en otros equipos de cómputo, replicándose de manera excesiva y rápida, infectando cerca de 6.000 equipos según se calcula. Otro caso renombrado es el de Kevin Mitnick, hacker que rompía en equipos de cómputo, como los del FBI o de grandes firmas de tecnología como Sun Microsystems, NEC o Nokia. Curiosamente, su principal herramienta era la ingeniería social, que consiste en manipular a la gente para obtener información confidencial como contraseñas, siendo también alguien con grandes conocimientos de tecnología. Actualmente, movimientos de grupos llamados hackivistas han llamado la atención del mundo entero. Uno de estos grupos de personas se hacen llamar Anonymous, publicando protestas relacionadas a ideales políticos, como la oposición a la antipiratería por una red libre. Dichas protestas han incluido intrusiones y sabotajes muy recientes a sitios web importantes y con una supuesta seguridad muy alta, como los del FBI o Universal Music Group.
De manera alterna, otros grupos bajo la misma tónica de hacktivismo, como LuzSec, son grupos de hackers que se atribuyen responsabilidad por varios ataques de alto perfil. Algunos profesionales de la seguridad han aplaudido estos grupos por señalar la inseguridad de los sistemas y la mala práctica de no cambiar contraseña. He aquí que nos encontramos en una era donde la seguridad ya no se puede tomar más a la ligera. Los ataques y estrategias de hackers son cada vez más sofisticados y arrasadores. Es importante, además de contar con medidas preventivas, tener planes de contingencia ante cualquier eventualidad. ¿Y tú, ya tienes segura la información? Voz: Germán Ignacio Cervantes González. Producción: Germán Ignacio Cervantes González. Música: Mozart Piano Sonata K310. Licencia Creative Commons, algunos derechos reservados por AM Classical. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, febrero 2012.